los saludo con la paz de Cristo, a todos nuestros amigos, a toda nuestra iglesia que están conectando con nosotros hoy. Iba a decir que sintonizan, pero sí también conectar o sintonizar. Bienvenidos una vez más a otro servicio, a otra experiencia, algo que podemos experimentar nosotros personalmente con Dios, porque nuestra adoración, nuestra alabanza es única hacia Dios. La mía no puede ser la misma que la suya, sino cada quien tenemos diferentes maneras de adorar a Dios. Pero lo único que yo le digo, hay que hacerlo de todo corazón, porque el Señor no se lo merece. Nos predicaron, porque es de Dios. Todo es de Dios. No hacemos esto porque se lo merece. No, digo, porque es de Dios. Somos creados para adorar, para bendecir su santo nombre. Dios ha hecho todo. Él ha hecho toda la creación. Y hermanos, amigos, una vez más, qué bueno que se pudieron conectar, porque la palabra de Dios nos dice en Mateo 4:4, y les voy a dar un momento para que abran su Biblia. En Mateo 4:4 nos dice: Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No solo del pan vamos a vivir, no solo de lo de afuera. Necesitamos esto. Nuestra vida necesita de Dios. Por eso, si usted hoy se ha conectado, qué bueno. Y le voy a dar un momento. Si usted tiene un amigo que conoce, usted puede mandar la señal esta a un amigo, decirle: amigo, conéctate para que tu vida sea bendecida por Dios, para que Dios hoy hable a tu vida. Toma un momento, un minuto, mándesela a un amigo, a un compañero de trabajo, a un familiar. Hágalo, hermano. Esto es tan fácil. No tienen que venir a la iglesia hoy. Hoy solamente usted les manda la señal. Hoy ellos solamente presionan y se abre. Una escritura más nos dice la palabra de Dios en Juan 6:35. En Juan 6:35. Ya sabemos que lo que acabamos de leer, y escuchen esto, Juan 6:35. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Una vez más, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. En Mateo 4:4 acabamos de leer que escrito está: no solo de pan vivirá el hombre, sino de la palabra que sale de Dios. Y Dios es el pan de vida. Por eso, una vez más, qué bueno que se haya conectado y comparta la señal. Alguien más necesita el pan de vida. Alguien más necesita esto, y nosotros también lo necesitamos. Por eso lo felicito que haya hecho el tiempo hoy para conectarse. Rápidamente incline su rostro y dígale: Señor, te pido que en esta noche, Señor, mi adoración, mi alabanza sea más grande, más mejor que la otra vez, que sea mucho mejor, que te agrade mucho más, Señor. Hoy te pido, Señor Jesús, que tú me ayudes para bendecirte, que tú me ayudes, Señor, para poder celebrarte, Señor Jesús. Hoy te pido, Señor, que tú te plazcas de mi bendición, de mi adoración, perdón, y me dé la alabanza hacia ti, Señor, porque es tuya, la adoración es tuya. En tu nombre santo te lo pedimos, Señor Jesús. Escucha nuestra oración, Señor, tómala, y vamos a celebrar, vamos a danzar, vamos a cantar, porque el Señor, todo es del Señor. ¿Están listos, hermanos? Usted nos puede ayudar así con sus palmas. Celebraré, celebraré y danzaré, cantando salmos a mi Dios, a Jehová, el Dios Altísimo.
cantando salmos a mi Dios, a Jehová, el Dios altísimo, poderoso en batalla. Me gozaré y gritaré, hey, cantando salmos a mi Dios, a Jehová, el Dios altísimo, Jehová de los cielos. Jesucristo, Jesucristo reina, muestra sus maravillas a través de la creación. Jesucristo reina, muestra sus maravillas a través de la creación. Tuyo es Jesús, el poder y honor, la gloria y la victoria. Tuyo es Jesús, el poder y honor, solo tú eres rey, solo tú eres rey. Digno, digan. Digno, 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 digno eres tú, Jehová. Él es digno. Digno, 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 digno eres tú, Jehová. Él es la fortaleza de mi vida. ¿De quién? De nadie. Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién? Celebraré y danzaré, cantando salmos a mi Dios, a Jehová, el Dios altísimo, poderoso en batalla. Gozaré y gritaré, hey, cantando salmos a mi Dios, a Jehová, el Dios altísimo, Jehová de los cielos. Celebraré y danzaré, cantando salmos a mi Dios, a Jehová, el Dios altísimo, poderoso en batalla. Me gozaré y gritaré, amén. Cantando salmos a mi Dios, a Jehová, el Dios altísimo, Jehová de los cielos. Él reina. Jesucristo reina, muestra sus maravillas a través de la creación. Jesucristo reina, muestra sus maravillas a través de la creación. Por eso tuyo es Jesús, el poder y honor, la gloria y la victoria. Tuyo es Jesús, el poder y honor, solo tú eres rey, solo tú eres rey. Digno, 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 digno eres tú, nuestro Dios es digno, diga. Digno, 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 digno eres tú, Jehová. Oh sí, Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de temer? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién? Díganle digno. Digno, 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 digno eres tú, Jehová. Él es digno. Digno, 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 digno eres tú, Jehová. Confiese, Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de temer? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de temer? Una vez más, digan digno. Digno, 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 digno eres tú, Jehová. Digno, 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 digno eres tú, Jehová. Oh sí, Jehová.
nuestra fortaleza divina. Por eso confiamos, por eso declaramos, por eso nos alegramos, por eso estamos contentos. Déjeme decirle que si usted no está alegre ahí donde se encuentra, alégrese, hermano, alégrese, porque nuestro Dios es todopoderoso. Nuestro Dios ha prometido nunca desampararnos, siempre estar con nosotros. Alégrese, hermano, y diga: dígale a su hermano, a su hermana, a su familiar, a su amigo, dígale: si no estás alegre, alégrate, alégrate. Alégrense, 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 oh, alégrense, 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 porque los que confían en el Señor, alégrese. Si usted confía, hermano, entonces alégrese, 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 oh, alégrese, alégrese. Los que confían en el Señor, alégrense con voces de júbilo, exalten su nombre, porque Él nos defiende. Alégrense con voces de júbilo, su nombre, porque nos defiende. Alégrense. Vamos a poner una sonrisa y el equipo me va a ayudar y diga: pon una sonrisa. Alégrate, 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 alégrate. Después a su vecino: alégrate, alégrate. Yo a mis músicos: alégrate. A los otros músicos: alégrate. Oh, si nos alegramos, alégrate. A las coristas acá: alégrate, alégrate. Oh, 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 alégrate. Alégrense todo el mundo. Alégrense. 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 Una vez más,
Vamos todo mundo, alégrese, alégrese. No hay razón por la cual estar triste cuando tenemos a un Señor tan poderoso, tan grande a nuestro lado. Alégrese, hermano, alégrense. Oh, qué bonitas alabanzas, me gozo yo. Y yo creo que usted también se está gozando. Bendito sea el nombre de nuestro Señor. ¿Cuántos creen que el Señor tiene un plan para su vida? Ahí en casa o donde se encuentre. ¿Cuántos creen que el Señor los ha preparado? El Señor los ha escogido desde el vientre de su madre. ¿Cuántos en realidad creen eso? Si usted cree, puede gritar un amén donde se encuentre. Puede comentar en los comentarios y decir: sí, yo lo creo. Creo que el Señor tiene un plan para mi vida. Creo que el Señor me ha escogido. Alabe al Señor, hermanos. Creemos que Él tiene un plan para todas nuestras vidas. Y por eso hoy queremos levantar nuestras manos a nuestro maravilloso Jesús. Dígale con nosotros: quiero levantar a ti mis manos. Maravilloso Jesús, milagroso Señor, llena este lugar de tu presencia y haz descender tu poder. A todos los que estamos aquí y en la transmisión, Señor, quiero levantar a ti mis manos. Maravilloso Jesús, milagroso Señor, llena este lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Alguien declare: creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Alguien diga: en mí, en mí. Alguien declare: oh, en mí, Señor, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, oh, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Quiero levantar a ti mis manos. Maravilloso Jesús, oh, milagroso Señor, llena este lugar de tu presencia, haz descender tu poder a los que estamos aquí. Declaramos: creo en ti, Jesús, y lo que harás en
Jesús. Creo en ti. Recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe, Señor, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, oh precioso Hijo de Dios, Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, la honra y honor, Hijo de recibe hoy toda la gloria, toda la gloria, la honra y honor, Hijo de Dios. Toda la gloria, Señor. Toda la gloria, la honra y honor. Señor, te damos toda la gloria, toda la honra. Bendecimos tu santo nombre. Recíbela hoy, Señor. Recíbela hoy, toda la gloria, toda la honra, toda la gloria, la honra y honor. Eleve su voz y canta con nosotros.
Sí, Señor. Recibe hoy toda la gloria, toda la gloria, la honra y honor. Y digan con nosotros esta última alabanza.
haya podido adorar con nosotros hoy en esta tarde, en esta noche, que usted hoy le haya podido dar una alabanza al Señor, como le hemos hecho nosotros. Espero que se haya gozado, pero más que nada, espero que el Señor lo haya bendecido, que su Espíritu Santo lo haya abrazado en esta noche. Y si tenemos aquí amigos, espero que por esta transmisión usted haya podido sentir ese hermoso amor, ese hermoso calor que solamente nuestro Dios puede dar. Un amor incomparable, un amor sin igual. Esto ha sido de todo de nuestra parte. Que el Señor mucho les bendiga. Por favor, manténganse para ver los anuncios de la semana. Dios mucho me los bendiga. Paz de Cristo, hermanos, les damos la gloria y la honra a nuestro Señor Jesucristo en este hermoso día y en esta noche, en el cual, hermanos, estamos hoy glorificando y alabando el glorioso y hermoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, reciban una palabra de bendición, reciban bendiciones de nuestro Señor Jesucristo. Les saludamos con la paz de Cristo. El Señor Jesucristo nos dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, mas yo os la doy. Y esta paz que Dios nos ha dado, hermanos, es una paz que nos bendice, la paz que nos da tranquilidad, nos da confianza en el Señor Jesucristo. Y sabemos que aún en este medio que nosotros podemos alabar al Señor, en este medio virtual, y también, hermanos, en casa, en la unión, en la oración, en buscar la presencia de Dios, nos unimos en fe. Y creemos que Dios, hermanos, nos va a ayudar a seguir adelante. Y sabemos que Dios, primeramente, un día vamos a estar pronto en la iglesia alabando juntos el nombre del Señor Jesucristo. Hermanos, hoy en este día, reciba esta palabra que el Señor Jesucristo nos da en este día, en esta noche, para alimentar nuestra vida, alimentar nuestro corazón. Y hermanos, recíbala con todo su corazón, crea en el Señor Jesucristo, siga fortaleciendo su vida y que Dios nos siga ayudando. Hermanos, hoy hay una palabra que Dios tiene para nosotros, y esta palabra sin duda alguna va a bendecir nuestras vidas. Yo le invito, hermano, a que hagamos una pequeña oración ahí donde está en su casa. Si está de pie, si está sentado, le invito a que tome un momento, levántese de donde está en ese lugar, póngase de pie, y por qué no cierra sus ojos y levanta sus manos juntamente conmigo, y vamos a hacer una oración. Y vamos a decirle así a nuestro Señor Jesucristo, digámosle así a nuestro Señor: Padre Santo, Señor Jesucristo, a ti, Señor, te damos toda la gloria y te damos toda la honra, Señor, porque tuya es. Tú, Señor Jesucristo, has creado todo el universo y todo el mundo, y solamente queremos, Dios Santo, que tú seas glorificado. Te pedimos, Señor, que en este día bendigas nuestras vidas, Señor, por medio de tu palabra. Que, Señor, esta palabra, Dios mío, como dice, Señor, con tus palabras, como los dirigiste a los apóstoles, Señor, que esta palabra es más cortante que una espada de doble filo, traspasa el alma, traspasa el corazón, los huesos, los tuétanos, discierne, Señor Jesucristo, Señor, los pensamientos, aún los más escondidos. Hoy te pedimos, Padre, que Dios mío nos bendigas, que, Señor, en una introspección en nuestro ser podamos, Señor Jesucristo, cada día, Señor,
mirar y acercarnos a ti, para que nuestras vidas sean fortalecidas, para que, Señor, nuestro ser, Dios mío, en esperanza, Señor, sigamos esperando, Dios Santo, lo que tú, Señor, vas a hacer, lo que tú, Señor, has prometido hacer, Señor, a tu iglesia. Te pedimos que tú nos bendigas y nos ayudes en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Aleluya al Señor Jesucristo. Ahí donde está, hermano, abra su Biblia, abra la palabra de Dios y vamos a leer una parte de la escritura que se encuentra en el Evangelio según San Lucas capítulo 23 y verso 39. Dice así la palabra del Señor Jesucristo, de esta manera. Dice así: y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Dios siempre está hablando a su pueblo. Dios siempre está tomando a sus discípulos y los está bendiciendo, y Dios les ha dado su palabra y los ha llevado a ellos a comprender lo que Dios va a hacer. Y hoy Dios a nosotros nos ha dado una palabra de bendición a nosotros. Dios nos lleva a la iglesia, nos lleva en la intimidad para que nosotros podamos entender la palabra del Señor Jesucristo. Pero también les quiero invitar a mirar otro versículo en el mismo Evangelio San Lucas, capítulo 23 y el verso 39. Y dice así la palabra del Señor, y esta es la palabra que a nosotros nos va a llevar al mensaje, a la escritura de nuestro Señor Jesucristo, el mensaje que tiene Dios para nosotros en medio, hermanos, de esta situación que se está viviendo, en medio de lo que Dios, el Señor Jesucristo, quiere darnos a entender. Y dice así la palabra del Señor: y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. En esta condición donde ellos están, en este relato y en esta escena, vemos al Señor Jesucristo crucificado y a estos dos hombres, estos dos malhechores que están en la condición de ser colgados en este momento donde ellos van a tener este último final de sus vidas. Y vemos que ahí están ellos, y vemos en este momento a este hombre que dice, está delante del Señor Jesucristo a un lado uno y al otro lado el otro, y este hombre le injuriaba, este malhechor, en esa condición le decía: sálvate, bájate de esta cruz y sálvanos a nosotros. Él le decía a este hombre pecador, este malhechor que estaba siendo crucificado. Y vemos esta escena. Y hoy en este día, al estar meditando en la palabra del Señor Jesucristo, estaba meditando en la palabra de Dios y en la situación y en la actualidad que en este tiempo estamos viendo cosas que están sucediendo, los cambios en nuestro mundo, estamos viendo a la humanidad, estamos viendo cambios que no solamente han sucedido en este tiempo, pero han sucedido en tiempos atrás, como lo que han sido catástrofes naturales, enfermedades, etcétera. Han sucedido cosas que en el mundo nuestro han sucedido en tiempos atrás y en el tiempo actual, pero en este tiempo hemos visto en una magnitud el desenlace de lo que últimamente estamos viviendo, cómo este virus, cómo esta enfermedad se ha prolongado, se ha levantado y ha afectado. Las cifras se han expuesto y las cosas que han sucedido aún van mucho más allá de lo que en otros tiempos ha pasado. En estos tiempos han sido aumentado más la enfermedad. En estos días hemos mirado como mucha más gente que en otros tiempos ha fallecido por esta condición. Y hay algo que Dios nos quiere dar a entender hoy a nosotros. La palabra del Señor nos dice también que el pecado ha aumentado, el pecado aumentó, pero dice la palabra de Dios que así como ha aumentado el pecado en nuestro mundo, también la gracia de nuestro Señor Jesucristo ha sobreabundado.
Y eso es, hermanos, una grande bendición y esperanza en el Señor, que el Señor Jesucristo sigue teniendo en su corazón, sigue nuestro Dios teniendo misericordia de este mundo. Sin duda alguna, esta situación crea temor, esta situación crea angustia, esta situación crea hambre, conflicto, crea muerte, pero para algunos y muchos parece tal vez no importar. Y esto es lo que hoy nos atrae a nosotros a meditar la palabra de Dios, que el Señor Jesucristo quiere que nosotros nos remontemos, que nosotros nos adentremos a su palabra para nosotros seguir fortaleciéndonos en el Señor y también predicando su evangelio. Hay una palabra también muy, muy hermosa y una palabra que nos da a nosotros el sentir de que los tiempos que vivimos son pasajeros. Y lo dice Eclesiastés capítulo 3, el libro de Eclesiastés capítulo 3, verso 1 al 4, la palabra de Dios nos dice de esta manera así, y dice el Señor, dice el escritor de Eclesiastés, dice, todo tiene su tiempo, dice, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Y enseguida dice, tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado, tiempo de matar y tiempo de curar, tiempo de destruir y tiempo de edificar. El verso 4 dice, tiempo de llorar y tiempo de reír, tiempo de endechar y tiempo de bailar. Quiere decir que el escritor de Eclesiastés sigue diciendo la palabra de Dios, que hay un tiempo en todas las cosas que se hacen en este mundo, pero también hay un tiempo en el cual llegará la hora en que debamos de partir de este mundo. Llegará el tiempo que debemos de, en momentos de tener tristeza, en momentos de tener alegría, pero va a llegar el momento en el cual pasará ese momento. Posiblemente hoy estamos pasando esta pandemia y sin duda alguna esperamos en Dios que nuestro Señor Jesucristo nos siga bendiciendo y nos siga cubriendo, y que Dios nos siga guardando, que Dios cumpla el plan, que Dios siga haciendo su perfecta voluntad en nosotros que estamos viviendo en este tiempo esta situación. Y esta palabra nos va a llevar a nosotros a mirar que es una realidad, que el tiempo llegará, que el tiempo pasará, que el tiempo determinado que Dios tiene dispuesto sucederá. Y en este momento, en esta escena, volvemos a ver a esta imagen de estos hombres que están en esta condición. El título de esta nuestra predicación se titula así, un tema muy con mucho efecto a nuestro entendimiento, con una introspección. Y este tema se titula, ni en esa condición temió. Cuando este malhechor está en esta condición en la cruz, crucificado, está allí con el otro malhechor y en medio del Señor Jesucristo, este hombre estaba allí, pero en esa condición que estaba, él no temió. Y lo que la palabra de Dios nos da a entender ahora es que venía pensando, mirando en ese momento a este malhechor en mi mente, meditando, y miraba y pensaba qué pasaría o qué pasaba por la mente en ese momento, qué estaba sucediendo en la mente de este hombre en ese momento, cómo llegaron ellos a esta situación. Y aún uno de ellos no hizo ningún cambio. Sin duda alguna, en la actualidad hay mucha gente con muchos pensamientos, muchas filosofías que han llevado al ser humano a olvidársele de la verdad, que han hecho al hombre, al ser humano, que parezca ser que no hay un sentimiento, parezca ser como que no hay un temor, aún en la condición en la cual se está viviendo. Pero vemos a estos hombres y algo sucede muy importante ahí. Lo que
lo que va a suceder, cómo Dios, aún en medio de esa situación, Dios ve al otro hombre y hace un cambio. Pero estos dos hombres están allí, están en esa condición. ¿Cómo llegaron ahí? Llegaron ahí porque en su tiempo que vivieron, aún antes de ser crucificados, ellos eran ladrones. Posiblemente algo más malo hicieron. La Biblia no relata mucho más de ello, pero si ellos fueron ladrones, posiblemente tal vez hubieran cometido un homicidio, tal vez hubieran cometido algo más cruel en el tiempo que habían estado viviendo. Y ahora los vemos a ellos en esta cruz, crucificados allí en el madero, y ellos en verdad tenían la culpa para llegar allí y ser crucificados en esa condena de muerte. Vemos esa condición. Pero hay también una palabra, hay un pensamiento, y lo pensé en ilustrar de esta manera, meditando, y miré esta anécdota que dice así: un hombre cayó en un pozo y no podía salir. ¿Cuántas de las veces? En veces hay situaciones en las que parece ser que hay un hoyo y no se puede salir. Hay una condición que parece ser que no hay una luz, parece ser que no hay un fin, parece ser que no hay una solución. Y dice esta anécdota en referente a este hombre que cayó en el pozo, y pasando gente a su lado pensó en hacer algo, pero fíjese de la manera como ellos pensaron en su mente, o su manera de vivir al ver a este hombre allí en ese lugar. Y dice: pasó un pesimista, una persona pesimista, y le dijo a este hombre en ese hoyo, le dice de esta manera: qué horror, nunca saldrás de ahí. Le dice a este hombre que estaba en el hoyo. Pasó otra persona, una persona objetiva, y le dijo: es lógico que alguien caiga allá adentro. Pasó una persona autocompasiva y dijo: usted no ha visto nada hasta que vea mi pozo. Esta gente, en su manera de vivir y de pensar, ellos miraban la situación del hombre, pero ellos en su criterio, en su manera de pensar, pensaban en la manera humana, pensaban en la manera simplemente de cómo va la vida. Ahora pasó un fariseo y le dijo: solo confiesa que no estás en el pozo. Fíjense los pensamientos de estos personajes que pasan a un lado y le dicen a este hombre lo que ellos piensan. Enseguida pasó un oportunista y dijo: ¿cuánto estás dispuesto a pagar por salir? Fíjense la situación en la que estos hombres pasan y le hacen cuestiones, le hacen pensar ciertas cosas. Enseguida pasó un psiquiatra y dijo: vamos a platicar acerca de tu pozo. Pasó un moralista y dijo: ahora que te has manchado en ese pozo, ¿quién te va a querer? De repente pasó un matemático y dijo: quiero calcular cómo caíste en ese pozo. Fíjese los pensamientos, fíjese cómo hay filosofía, cómo hay situaciones en las cuales la gente piensa de muchas maneras, y muchas de ellas pueden ser buenas, muchas de ellas pueden tal vez ayudar, pero cuando ya no hay una solución, ya no se puede. Cuando ya no hay estos medios que pueden ayudar humanos, ya no se puede salir de ahí. De repente pasó un psicólogo y dijo: a lo mejor es culpa de tus padres que estás allí. Muchas de las veces se culpa las situaciones que se pasan tal vez a la generación, tal vez a alguien más, en vez de mirar qué es lo que ha pasado, qué se ha hecho. Pasó un cienciólogo y le dijo: el pozo solo está en tu mente. Muchas de las veces se piensa: esta situación es pasajera, esta situación es natural por las circunstancias. Pasó un terapeuta y dijo: cree en ti mismo y podrás salir del pozo. Imagínense estos pensamientos, los pensamientos de toda esta gente que pasó por ese pozo y vio a este hombre allí.
Hoy nosotros en nuestro tiempo, en este momento que estamos viviendo, va a haber muchos pensamientos. He escuchado a gente decir, si es mi hora, pues ya llegó mi hora y Dios sabe y allá a ver qué va a suceder. Hay gente que ni siquiera cree y dice, la gente, hay que vivir la vida, al cabo se vive una vez y después se termina. Y esos son pensamientos que muchas de las veces en nuestros tiempos nosotros escuchamos y aún se siguen escuchando. Pero la palabra de Dios dice, nuestros pensamientos, que nosotros tenemos pensamientos, pero Dios tiene en su ser, Dios mira las cosas desde una perspectiva que no es humana, una perspectiva, una visión en la eternidad, un plan eterno que Dios mira acerca de nosotros. Pero nosotros como humanos, aún nosotros en este cuerpo de carne, miramos muchas de las veces solamente lo material. Nosotros mirábamos antes solamente lo material. Hoy la gente posiblemente al no conocer a nuestro Dios, posiblemente hoy también ellos miren solamente lo material, esperando un alivio a todo lo que está sucediendo. Y esperamos en Dios que sí, nuestro Dios mande una bendición y que esto que está sucediendo prontamente termine. Pero mientras mucha gente está yendo a la eternidad, mucha gente está yendo sin Dios y sin esperanza. Y Dios en su corazón y en su ser, nuestro Dios también mira a la humanidad y sufre nuestro Dios porque Él quiere que todos sean salvos. El mundo, dice la palabra de Dios, hablando respecto como seres humanos, viendo en veces el mundo, muchas de las veces miramos lo superficial, lo material, y solamente se ve ese lado. La palabra de Dios dice que el mundo fue sujeto a vanidad por causa del que la sujetó a esperanza. Quiere decir que el mundo fue sujeto a vanidad, o sea que el mundo fue sujeto a que todo esto que es ahora un día irá pasando y no será más. Por eso fue sujeto a vanidad por causa del pecado, por causa cuando el pecado inició. En nuestros primeros padres el mundo tomó una dirección en lo cual perdió esa bendición, perdió eso eterno, perdió eso permanente, y ahora vemos a un mundo que sufre cambios y que vez tras vez y día tras día que pasa, el mundo se va deteriorando. Quiere decir que la palabra de Dios va a ir cumpliéndose y un día Dios va a terminar, en culminar su proyecto, en culminar el plan que Dios tiene para la humanidad. Aún debemos de vivir todavía en este mundo, hermanos. Aún todavía estamos en este mundo y sentimos y vemos. Y es verdad, tenemos anhelos y deseos que Dios nos permita cumplir, pero sin duda alguna, dice la palabra de Dios que nosotros estamos en este mundo, pero no somos del mundo. El mundo pasa y sus deseos, pero Dios permanece para siempre. Es la realidad de esta vida, es la realidad de la que nosotros hoy estamos viviendo y pasando, que este mundo irá pasando, pero hay una esperanza en el Señor Jesucristo. Veo a estos dos hombres en la cruz ahí en el Calvario, y ellos están allí. Yo creo que tuvieron que haber escuchado del Señor Jesucristo. Tuvieron que haber escuchado las cosas que el Señor Jesucristo estaba haciendo en ese momento. Tuvieron ellos que haber notado que algo estaba sucediendo en su mundo en el cual ellos estaban en ese momento viviendo. Pero cuando ahora están en la cruz, ellos estaban allí, y aquellos hombres, aún los que pasaban alrededor en la cruz, aquellos fariseos, aquella gente también le decían al Señor Jesucristo, le decían: si tú eres el Hijo de Dios, le decían: bájate de la cruz. Tú que decías que edificabas, que destruías el templo y lo reedificabas en 3 días, bájate de allí para creer que de veras eres Hijo de Dios. Y ellos estaban allí injuriando al Señor Jesucristo.
este ladrón aún también lo seguía injuriando. No creían que él era Dios, que había venido a hacer una bendición, y estaban allí en esa condición. Muchas de las veces queremos ver para creer, pero lo que ellos no podían ver era lo que Dios estaba haciendo allí. Tenía el Señor que morir para dar una esperanza. Y de esa manera ellos no podían ver, ellos no podían creer aquel hombre que estaba crucificado. Pero nosotros, hermanos, que estamos en el Señor, creemos lo que ha sucedido en nuestras vidas. Sabemos lo que ha pasado y la experiencia que Dios, hermanos, ha hecho vivir nuestra vida. Pero es una realidad, es una realidad. En veces parece ser que no se quiere vivir la realidad que se está pasando, se está viviendo. Pero Hebreos 9:27 dice la palabra del Señor Jesucristo. Y de la manera que está establecido, dice el Señor, para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. O sea que hay una situación, que después de esta vida hay un juicio. Después de que nosotros pasemos de este estado a la eternidad, vamos a ser juzgados. Vamos a estar delante de la presencia de Dios, y ahí el Señor Jesucristo va a tomar en cuenta, va a mirar lo que hicimos, y ahí es donde el Señor va a juzgar. Hoy es una realidad lo que estamos viviendo. Como decía Eclesiastés, hay tiempos de alegría, tiempos de vivir, tiempos de bailar, tiempos de aventar piedras, tiempos de recoger piedras, tiempos de reír, tiempos de llorar. De todo hay tiempo, pero un día va a llegar el tiempo de morir. Un día va a llegar el tiempo de estar delante de la presencia del Señor. Y ahí está una vez más este hombre injuriador, injuriando al Señor Jesucristo. Viendo allí, él no podía creer, pero ahí están ellos. Ahora vemos que es una realidad. Y vemos también que no hay arrepentimiento ni en tan grande condición. Este hombre que estaba allí, estaba en ese lugar, a punto de morir, pero ni aún en esa condición, él se arrepintió. El otro hombre que estaba al otro lado, uno a la derecha, otro a la izquierda, pero el que estaba a la derecha, decía él al otro ladrón, al otro injuriador, le decía, ni aún estando en esta condición, le dice, te arrepientes. Le dice aquel hombre, nosotros a la verdad hemos cometido un mal, hemos cometido un delito y nosotros merecemos esto. Pero él, hablando del Señor Jesucristo, él no ha cometido nada, sin duda alguna. Nosotros merecemos esto, pero él no. Y ahí vemos que este otro hombre había empezado a sentir algo en su corazón. Podemos notar que algo está sucediendo en el corazón de este otro hombre, mientras el otro no ha creído. Por olvidarse de Dios y sus mandamientos, el hombre se ha depravado y se ha esclavizado. Venía a mi mente a ponerme a pensar, ¿por qué cuando se llega a esa condición no se puede creer? ¿Por qué cuando hay enfermedad? ¿Por qué cuando hay un momento crucial en el terminar de la vida, en el momento del dolor, en el momento del hambre, en el momento de la desesperación, no hay una sensibilidad en el corazón del hombre? Y dice, hay una palabra que he estado meditando últimamente en el Señor y se encuentra en Romanos capítulo 1, 24 y 25. Romanos capítulo 1, si usted abre su Biblia, en Romanos capítulo 1, el verso 24 y 25, dice así la palabra del Señor Jesucristo. Dice así Romanos de esta manera, Romanos capítulo 1, verso 24 y 25. Por lo cual dice también, Dios los entregó a las inmundicias en las concupiscencias de sus corazones, de modo que se deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Y el verso 25 dice, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por todos los siglos. Amén. Si regresamos al verso 24,
La primera frase que dice, por lo cual también Dios los entregó. Y cuando yo meditaba en esta palabra, mirando qué significa Dios los entregó, no quiere decir que Dios no los quiso y los dejó de querer. Quiere decir esta palabra que los entregó, que Dios los dejó que ellos hicieran lo que en sus corazones había, porque no quisieron entregarse al Señor. Sus vidas estaban contaminadas y cada día de continuo era el mal en sus vidas. Y Dios, lo que Dios da a entender es que Dios quiere que nosotros vengamos propiamente, que nosotros vengamos a amar a Dios, buscar a Dios voluntariamente y no a la fuerza. Y Dios, cuando vemos en esta palabra, Dios los entregó, Dios dejó. Dios habló una y otra vez, dijo, habló por palabra, habló por profeta, habló tiempo tras tiempo, pero la gente no quiso. La gente se hizo más mala tiempo tras vez y ya no pudo regresar al Señor Jesucristo. Y esta palabra, cuando la veo, miro que en este tiempo está sucediendo lo mismo. Está pasando como en los días de Noé, como en los días de Sodoma y Gomorra, que la maldad incrementa, que el mal sigue incrementando, y cuando se olvida de Dios no hay esperanza. Se laquea la mente y el corazón y se olvida, y por eso transcurren cosas que aún ni el dolor hacen poder mirar en una sensibilidad ante Dios. Ni viendo creyeron, ni viendo lo que estaba sucediendo hubo un sentimiento de arrepentimiento. Sucede como lo que sucedió con los ricos que relata la Biblia en Marcos 10:17. La palabra de Dios dice, relatándolo solamente, dice que este hombre tenía muchos bienes, este joven rico, pero vino al Señor Jesucristo y le dice, ¿qué debo de hacer para heredar la vida eterna? Y el Señor Jesucristo le dijo, pues haz todos los mandamientos. Y él dijo, este rico le dice al Señor, dice, he hecho todos los mandamientos desde mi niñez, he estado yo siguiéndolos. Pero el Señor le dice, te hace falta una cosa, necesitas sacar todo lo que tienes, tu riqueza, darlo a los pobres, y cuando hagas esto, ven y sígueme. Pero dice que este hombre en su corazón sintió tristeza porque tenía mucho, había edificado una grande fortuna y solamente en su corazón existía eso. Y dice la palabra de Dios que el Señor dijo, cuán difícil es entrar a un rico al reino de los cielos. Es más fácil entrar un camello por el ojo de una aguja. Vemos que este hombre había conocido también a este rico, pero en su corazón no había esa sensibilidad en él. Vemos que ni aún viendo en el Señor, porque yo creo que este hombre rico también creo que hubo haber oído del mensaje del Señor Jesucristo. Hay otro rico que aparece en Lucas capítulo 12, el verso 18 en adelante, y relata la palabra de Dios, otro rico que dice que este hombre también tenía muchos bienes. Y en una ocasión dijo, ¿qué haré ahora con todo esto que tengo? Ya no me caben las riquezas. Pero dice la palabra que este hombre dijo, haré unos graneros más grandes y meteré toda mi riqueza allí. Y cuando ya tenga todo esto cumplido, entonces ahora sí, alma mía, tienes muchos bienes. Ahora sí, gózate, ahora sí, descansa. Pero en esa noche, dice la palabra del Señor, en esa noche vino esta palabra y el Señor dijo, insensato, dice, ¿no sabes que en esta noche vienen a pedir tu alma? Quiere decir la palabra de Dios que aún conociendo, yo creo que estos hombres tuvieron que conocer, tuvieron que oír un mensaje, pero ni aún así ellos creyeron que iba a venir el día. Aún así no hubo sensibilidad. Hoy en nuestro tiempo parece ser que la misma historia, el mismo relato continuamente de una u otra forma se sigue viviendo.
pero va a llegar el día. Llegará el día que se cumplirá la palabra, se cumplirá el tiempo. Ni aún viendo creyeron, ni aún viendo, ni aún en las circunstancias que estaban sucediendo, ni aún creyeron, hermanos. Y hoy nuestra vida, nuestro mundo, nuestros medios en los cuales vivimos, estamos viendo con nuestros ojos, estamos escuchando con nuestros oídos lo que está sucediendo, y nuestro mundo aún también no ha querido creer. Estamos viviendo y sobrepasando, hermanos, las estadísticas mucho más grandes que hace tiempos atrás. Nos indica la palabra del Señor que las cosas irán empeorando vez tras vez, pero Dios hoy nos dice que estamos más cerca de estar con nuestro Señor Jesucristo. Vuelvo a repetir, Dios nos ayude a pasar, hermanos, esta situación que vivimos. Pero si estamos pasando por esto, es que Dios también nos da a entender que somos tan vulnerables. El Señor nos da a entender que es verdad, que es una realidad, que el ser humano no puede vivir sin la bendición de Dios, sin la corrección de nuestro Señor. El ser humano no puede vivir en paz, no podrá vivir con bendición fuera del Señor. Por eso Dios hoy nos quiere decir, ni aún en esa condición temió este hombre que estaba en esa cruz. Hoy, como en los días de Noé, y esa situación también la vivieron, como lo dice la palabra del Señor, que en los días de Noé, así como en los días de Noé, en los tiempos postreros también será. Unos dice se estaban dando en casamiento, otros estaban planeando sus vacaciones, otros estaban haciendo fiesta, otros estaban haciendo muchas cosas, pero de repente vino el momento en el cual se cumplió lo que Dios tenía destinado. Se cumplió lo dicho por Noé, que tiempo tras tiempo, predicación tras predicación, ellos no quisieron escuchar, y solamente de repente vino. En los días de Sodoma y Gomorra, de la misma manera, tuvo que haber escuchado la gente lo que Dios quería hacer, pero la gente no creyó. Y simplemente cuando Dios determina hacer algo, Dios lo va a hacer. Dios también da el momento de que alguien reciba una bendición, así como fue Lot y sus hijas, así como ellos también, como Noé recibió bendición por creer, ellos fueron salvos. Pero ¿qué pasó con toda la demás gente? Dios no es un Dios malo. Dios siempre da una palabra antes de que ejecute las situaciones. Dios siempre da un aviso para que la gente venga y crea en Él. Es una realidad, solamente que hay alguien que tiene que escuchar. Hoy, amigos, si usted escucha este mensaje, si usted escucha esta prédica, sepa que Dios aún tiene, el Señor, tiempo. Dice el Señor que Dios le está dando tiempo al ser humano que venga a Él y crea y se arrepienta, que vea la situación que está sucediendo y que crea en Él. Que Dios tiene una esperanza allá en el cielo. Ahora, hermanos, podemos decir, este hombre ni en la cruz, ni viendo en la situación que estaba hoy, ni por el coronavirus que está sucediendo, ni por falta de empleo, ni por falta de comida, ni por falta de esta situación, en veces la gente no puede alcanzar a entender lo que Dios está dando a saber a la gente, que es una realidad, que el ser humano pasará físicamente, materialmente, pero hay una esperanza espiritual que todavía no alcanzan a ver. Pero ¿saben qué? El mensaje se sigue escuchando en nuestro mundo por medios de redes sociales, como hoy en el YouTube, como por el Facebook, por medio de muchos medios. Hoy se escucha la palabra del Señor, pero hay alguien que no puede creer aún todavía. He mirado reportajes aún en las playas, he mirado reportajes aún en lugares donde se junta mucha gente, y he escuchado noticias, noticias que dicen que aún en el día
aún a plena mañana suceden violaciones, suceden borracheras, suceden todo eso, y aún en medio de esta situación que se está viviendo, Dios hoy nos dice, ni aún en esa condición ellos temieron. Hoy es una realidad. Hoy, hermanos, sigamos nosotros creyendo en el Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios que el pueblo del Señor se perdió por falta de entendimiento. ¿Cómo se perdieron? No quisieron escuchar la palabra del Señor. Ellos olvidaron, se alejaron y su pueblo se perdió. Dice la palabra que su pueblo no conoció ni el día de la venida que el Señor vino en su primer advenimiento para que Él los viniera a dar esperanza. No lo conocieron por falta de conocimiento. Hoy en nuestras vidas, hermanos, nosotros que creemos en el Señor, sabemos que tenemos hijos pequeños, sabemos que tenemos esposa, familia, y si nosotros nos llegáramos a olvidar, también, hermano, nos podemos perder. Hay muchos que se han enfriado, pero nosotros que estamos, hermano, en el Señor, sigamos creyendo, pidiendo a Dios que también bendiga a los que un día creyeron en el Señor, que Dios es bueno y los quiere bendecir. Y ni aún en esa condición dice la palabra de Dios que este hombre que estaba creyendo. En medio de esta condición solamente hay un medio. En medio de estos dos malhechores estaba el Señor Jesucristo. Estaba allí en medio de ellos dos. Y allí estaba en ellos este medio para esa bendición a sus vidas. Allí estaba el Señor en medio, pero solamente el malhechor que se arrepintió y creyó recibió esa promesa de estar en ese día en el paraíso. El Señor Jesucristo bendice a este otro hombre, el que creyó, el que se arrepintió, el que hubo sensibilidad en su vida en esta condición, y Dios le dijo, hoy estarás. Este hombre le dijo, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y el Señor le dice, sin duda alguna, hoy estarás conmigo en el paraíso. Aleluya al Señor porque Él es bueno. Gloria a Dios porque Él es grande, hermano, y bendito. Hoy tenemos una esperanza. Hoy debemos de esforzarnos cada día más, no porque estemos en esta situación, no, sino porque todo el tiempo debemos de creer que Dios cumplirá esa promesa que Él ha prometido cuando dice el Señor que Él vendrá por su iglesia, que el Señor tiene una corona de vida, una corona de victoria, una corona de esperanza allá en el cielo. Hoy en medio de esta condición solo Cristo nos da esperanza y una puerta de bendición. Así como dice Primera de Corintios capítulo 2 y verso 5, el Señor habla, relata y habla no solamente a la iglesia, pero le dice la palabra a Timoteo, a todo hombre que está en un rango en el gobierno, a todo hombre que tiene un puesto más alto, les dice no solamente a ti, pero a toda la gente. En Primera de Corintios capítulo 2 verso 5 les dice que solamente Dios, para que en vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de nuestro Dios. Solamente en Él, dice, sin embargo, dice el siguiente capítulo, el verso 6, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, pero sabiduría de Dios, una bendición de lo alto que Dios tiene para todo aquel que quiere creer en el Señor Jesucristo. Así que, hermanos y amigos que nos oyen, la palabra de Dios nos instruye, nos dice, nos habla que necesitamos buscar de Él. Por último, para ir concluyendo, Isaías 55 versos 6 al 8 dice así la palabra de Dios. Dice el Señor Jesucristo, aún en estos tiempos difíciles, aún en esos tiempos que sin duda alguna Dios nos ayudará a pasar, dice, buscar a Jehová mientras pueda ser hallado, llamarle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar, dice el Señor. Porque el verso 8 luego dice,
porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, dice nuestro Señor. Por eso le dice en esta profecía, el profeta Isaías dice: buscar a Jehová mientras pueda ser hallado. O sea que hoy Dios está diciendo, en nuestro tiempo, en este tiempo que Dios nos da de vida, en este tiempo que Dios nos da el momento de creer, nos dice el Señor, le dice a la gente que nos escucha, nos dice a nosotros, hermano, también, que nosotros debemos de seguir buscando al Señor Jesucristo. Dios está en este medio. Dios ahora nos ha hablado y todavía el Señor está haciendo una obra grande. Por eso le dice al que no ha dejado el camino malo, le dice, y al impío, le dice al inicuo, que deje sus pensamientos y se vuelva al Señor, el cual tendrá misericordia, el cual nuestro Dios le dará y será amplio en perdonar. Dios nos dice que Dios sigue amando al hombre, Dios sigue amando al pecador. Dios no ama al pecado, Dios ama al ser humano que está cometiendo pecado y quiere que se aleje de él. Por eso, porque nuestros pensamientos muchas de las veces son humanos, son en veces carnales, son en veces de una manera que no es correcta. Por eso el Señor dice, porque sus pensamientos no son mis pensamientos. Quiere decir que nuestra manera de pensar no es la que Dios está pensando. Dios quiere hacer algo. Dios quiere bendecir nuestras vidas. Y luego en el verso 10 al 11, Isaías 55, del verso 10 al 11, el Señor nos da una palabra una vez más y nos dice una realidad. Porque dice así el Señor: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. O sea que cuando habla el Señor en esta palabra, dice que el hombre, la lluvia desciende, cae a la tierra, germina esa semilla, esa lluvia que cae hace una bendición, que crezca esa semilla y salga y dé pan al que come, esa bendición. Y dice el Señor refiriéndose ahora a su palabra, dice el Señor en el verso 11: así será mi palabra, dice el Señor. Si esta lluvia que cae en el suelo y produce, cuando germina la semilla en la tierra, así la palabra de Dios que sale de mi boca, dice el Señor, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para la que la envié. O sea que Dios nos ha dado esa palabra. Y Dios, Él no volverá esta palabra vacía al Señor. Si nosotros la hacemos, si nosotros la cultivamos, si nosotros la abrazamos, si nosotros creemos y seguimos sus pasos, sin duda alguna el Señor nos va a recompensar y bendecir. Pero si hacemos lo contrario, de igual manera va a venir también mal. Por eso Dios dice, pero el que viene, el que le busca, el que le toca, el que viene, el que cada vez está allí, Dios lo bendecirá. Por último, hermanos, cuando yo refería, para concluir, que este hombre que cayó en el pozo y toda la gente que pasaba le daba una palabra, le daba un pensamiento, pero no ayudaba en nada a este hombre, porque su necesidad era en su vida espiritual, era en su ser. Dentro de él había esa necesidad en su alma. Hoy nosotros, si nosotros somos espirituales, nosotros tenemos una sensibilidad. Fíjese que cuando nosotros miramos todas estas situaciones que suceden, cuando nosotros vemos el pecado, cuando nosotros vemos el mal, nosotros nos damos cuenta. Cuando nosotros sentimos un sentimiento de tristeza, cuando nosotros reconocemos que hay algo mal, entendemos que tenemos de Dios, que sabemos que Dios está hablando a nuestras vidas. ¿Qué pasó con este hombre que cayó en el pozo? Note esto, note la diferencia. Mientras todos les decían ciertas cosas, entonces vino Dios
En el Salmo 40, el verso 2, dice así la palabra del Señor. Esto sucede cuando alguien cree en el Señor, cuando alguien mira hacia Él. Nadie pudo ayudarlo, pero aparece Dios a la escena. Entonces dice así Dios: y vino Dios y me hizo, dice el verso 2 del capítulo 40, y me hizo sacar del pozo de la desesperación y del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Este hombre que estaba allí, cuando él creyó, vino a tener una esperanza en su vida. Hoy, hermanos, debemos de buscar a Dios, porque Dios está con nosotros. En aquel tiempo los tesalonicenses, dice la palabra de Dios, que empezó a haber una duda. Algunos decían: ya el arrebatamiento ha pasado y ya Dios vino. No creían. Alguien había transgiversado las escrituras, las había cambiado, y la gente se estaba sintiendo alejada, se estaba diciendo, como diciendo: pues ya no la hicimos. Pero la palabra de Dios les dice a ellos que no tuvieran por perdido, que siguieran esperando en el Señor, que su fe no se apagara, porque sin duda alguna el Señor va a venir. Sin duda alguna el Señor va a venir en las nubes. Sin duda alguna el Señor cumplirá su palabra. Los que estén muertos en las sepulturas serán resucitados, y los que estemos, dice la palabra, nosotros vivos seremos transformados. Este hombre, dice, lo sacó Dios de ese pozo, de esa desesperación, de ese lodo, de esa situación, y puso sus pies sobre la peña y enderezó sus pasos. ¿Quién es esa peña? El Señor Jesucristo. Este hombre injuriador, vivir bendición. El Señor es aleluya. Aleluya al Señor Jesucristo. Así que este hombre fue bendecido. Me hizo sacar de ese pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Nosotros en este tiempo, como que esta situación podemos decir que es una situación difícil, pero Dios nos ayudará. Así que, hermanos, hoy nosotros, al meditar en esta palabra, como dice el título, ni en esa condición temió. Pero nosotros, la iglesia, vamos a seguir creyendo en el Señor. Abracemos, hermanos, abracemos la esperanza de nuestro Dios para seguir adelante. Yo lo invito, si en esta hora, hermanos, allí en su casa, usted se puede poner de pie. ¿Por qué no se levanta? Levante sus manos y cierre sus ojos, y vamos a decirle hacia nuestro Señor Jesucristo. Digámosle en oración: Padre Santo, Señor bueno, venimos delante de tu presencia. Y Señor, en este día, Señor Jesucristo, nosotros entendemos y conocemos, Dios mío, las cosas. Nosotros conocemos, Dios mío, la profecía. Nosotros conocemos, Señor Jesucristo, tu bendición. Nosotros conocemos, Dios mío, Señor Santo, esta bendición que tú nos has dado. Por eso, Dios Santo, cuando tú les dices, Señor, a los fariseos: ustedes conocen bien los tiempos. Cuando hay nubes, ustedes saben que va a llover. Cuando no hay nubes, ustedes saben que no va a llover. Ustedes saben todos los tiempos, pero no han conocido cuando yo he venido y les he hablado. Hoy nosotros, Padre Santo, conocemos, Dios mío, que si tú nos permites, vamos a pasar, Señor, esta situación. Y vamos, Señor, a hacer tu voluntad, Padre Santo.
pero también tenemos en nuestro corazón el conocimiento que, Señor, por lo que está sucediendo, Señor, sabemos que tú estás más cerca que nunca antes, que las cosas se van cumpliendo, Dios mío, en aumento, y un día, Señor Jesús, vendrá el cumplimiento de tu palabra. Ayúdanos a nosotros a no perder, Señor, en nuestro ser, Dios mío, Señor, la sensibilidad. A no perder, Señor Santo, Dios mío, Dios Santo, el Espíritu Santo que está en nosotros. Ayúdanos, Señor, a no contristar a tu Espíritu, como dice tu palabra. Que no contristemos al Espíritu Santo, por el cual fuimos nosotros bendecidos, por el cual nosotros fuimos salvados. Señor, hoy te pedimos que nos ayudes. Hoy te pedimos, Padre Santo, que más que nunca antes estemos, Señor, siempre atentos, siempre viendo, siempre escuchando. Que no venga el temor a nosotros, que no venga, Señor Santo, Dios mío, Jesucristo, el desespero. Que no venga, Señor Jesucristo, estas situaciones a nosotros. Más bien, ayúdanos a estar firmes en ti. Que, Señor Santo, Dios mío, tú nos sacaste de ese pozo de la desesperación y del mal. Hoy te pedimos que nos ayudes, que nuestro alimento sea tu palabra. Que, Señor Santo, nuestro gozo, nuestro fuego, Señor, que aviva nuestro ser, está en ti, en tu Espíritu Santo, en la comunión de tu palabra, en la oración, Señor. Ayúdanos, ayuda a mis hermanos y bendícelos, Señor, en todo lugar y en todo tiempo. Bendícenos, Señor. Pero también bendice, Señor Jesús, a cada estado de este país, a todo el mundo, Señor, bendice, ayúdanos. Que, Señor Santo, haya una sensibilidad en el corazón del hombre. Que, Dios mío, pueda, Señor, mirar la luz. Que pueda comprender, Señor, que es la verdad, que el hombre no puede vivir sin ti. Que somos tan vulnerables, Señor. Somos tan sensibles. Señor, ayúdanos, Padre. Así te pido, bendícenos, Señor, y bendice a toda la iglesia en el nombre de Jesucristo. Hermanos, Dios los bendiga, Dios los siga prosperando. Ponga, hermanos, este mensaje en su corazón como en una manera de introspección y reflexionar y ver cómo estamos delante del Señor. Queremos seguir haciendo su voluntad. Dios los bendiga, hermanos. Reciba de parte de nuestro Dios bendición. En el nombre de Jesucristo, amén.